Queridos hermanos, con mucha alegría hemos llegado en este sábado santo a tener este retiro en que queremos meditar el gran acontecimiento de ayer, Jesús que muere por nosotros, muere por cada uno de nosotros. Ya lo decía San Pablo, Cristo muere por mí, Cristo resucita por mí. Estamos viviendo un tiempo difícil, tiempo de pandemia, y por eso quisiéramos en este día encontrarnos con Jesús, personalmente con Jesús, rezarle a Jesús, agradecerle a Jesús, alabar a Jesús, pedirle perdón a Jesús, también elevar nuestras súplicas a Jesús. Por eso quisiéramos mantener en nuestras casas un cierto silencio. El tema que vamos a tocar en este pequeño retiro es San José como modelo de amor a Jesús y María. Creo que el llamado que hizo el Santo Padre de declarar un año de San José ha sido muy acertado. San José nos tiene que acompañar, dar una respuesta para estos tiempos. Y por eso un gran objetivo de este retiro es crecer en el amor a San José. Vamos a tener algunas citas bíblicas, pocas, ojalá tuvieran la Biblia cerca, pero muy contundentes las citas bíblicas. Algunos aspectos de San José. Como decíamos, San José nos ayuda a enfrentar los tiempos difíciles. Lo hemos tenido un poco descuidado y por eso queremos crecer en el amor a San José y amarlo como lo amó María. Se pueden imaginar cómo María amó a San José porque la protegió, la acompañó, la guió. Y por eso San José, por eso nuestro tema, tiene que encender nuestro amor a Cristo, pues Él siempre giró en torno a Él. Jesús es la fuente de todas las gracias. Y San José estuvo como nadie junto a María, cercano a Él. Comparte la misión de María de conducirnos a Cristo. Hizo de Cristo el centro de su vida. Por eso queremos ser imágenes de San José. Hacer de su misión también nuestra misión en nuestra vida. Un aspecto muy simpático y relevante de San José es que él se preocupa de nuestras necesidades materiales. Había una religiosa en un santuario de Schoenstatt, allá en Concepción, Montahue, que cada vez que tenía alguna dificultad material le pedía a San José. Bueno, y San José siempre la escuchaba. Bueno, así muchos de nosotros hemos tenido experiencia con San José y San José se ha preocupado del trabajo, de nuestras necesidades materiales y todo aquello que necesitamos para la vida. También para que se preocupe de nuestra salud. Ojalá con el tiempo llegáramos a tener una especie de alianza de amor con San José. Por eso el rol de San José dentro de la Iglesia ha sido siempre relevante. El motivo del año de San José para el Papa Francisco es que Pío IX lo nombra patrono y custodio de la Iglesia hace 150 años. Por eso, para la Iglesia siempre la figura de San José es muy relevante, muy importante. Por lo tanto, mis queridos hermanos, se trata de desenterrar su persona para introducirlo, ¿cierto?, a nuestro corazón. Queremos ahora contemplar la actitud de San José ante Dios. Él vivió quizás lo más importante en nuestra vida. ¿Qué es lo más importante en nuestra vida? Hacer la voluntad de Dios. Él vivió el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El Padre Kentenich, fundador de Schoenstatt, tiene hermosas citas sobre el hágase tu voluntad. Dice: sí, Padre, sí, hágase tu voluntad, sea que nos traiga alegría
pena o dolor. Otra cita, guíanos según tus sabios planes y se cumplirá nuestro único anhelo. Y en una oración dice, que habla sobre las cruces, dice, pero si tu voluntad es preservarme del dolor, solo quiero complacer tus deseos de Padre. Entonces, te pido, aparte de mí la adversidad. Para mí tú eres la única estrella de vida. Se trata, pues, siempre de hacer la voluntad de Dios. No se trata de ser masoquista, sino se trata de hacer lo que Dios quiere. Y a veces Dios nos regala muchas alegrías, pero también nos regala penas, fracasos, desilusiones. Y por eso tenemos que estar siempre pensando cuál es el mensaje que Dios nos da con las cosas que nos pasan. Otra cita, ¿cierto? Importante. Ahora me dejaré conducir ciegamente por ti, por Dios Padre. Quiero escoger solo tu santa voluntad. Padre nuestro, ¿cierto? Estás en los... Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Bueno, San José nos da un ejemplo de cómo hay que vivir el hágase tu voluntad. Y Dios le hablaba en sueños, y él en sueños, Dios le dice que tiene que huir a Egipto, tiene que salvar al niño, ¿cierto?, de Herodes que quería matarlo. Mateo 2:13. María también vivió el hágase tu voluntad. He aquí la esclava del Señor. Lucas 1:38. También aceptó la voluntad de Dios de que muriera en la cruz. Juan 19:25-27. Ella vivió también el hágase tu voluntad. Por eso tenemos que abrirnos siempre a la voluntad de Dios. En general, ¿cierto? Para que todos se salven. Para que todos se encuentren el camino hacia Dios. Para configurar el mundo según Cristo. La tragedia de nuestra humanidad es que se ha separado de Dios. Y si nos separamos de Dios, ¿cierto?, caminamos en tinieblas. Por eso tenemos que mirar el mundo como tarea de evangelización. También el hágase tu voluntad en lo personal. Qué importante descubrir nuestro ideal personal en las voces de la revelación, en la vida de Jesús, en la Sagrada Escritura, en los santos. También en las voces del alma, en las voces de los tiempos, en las voces del ser. Tenemos que tratar de descubrir cuál es la misión que Dios nos regala en esta vida. Aquí, en este santuario, está enterrado un candidato a santo. Mario Iriart tenía un hermoso ideal personal. Cáliz vivo, ¿cierto? Portador de Cristo. Ser cáliz vivo, ¿cierto? Ser presencia de Dios en el mundo. Y también para que se haga la voluntad tenemos que alejar todos los obstáculos que nos impiden cumplir su voluntad. En primer lugar, alejando los estados de angustia. Jesús también tuvo momentos de angustia en el Monte de los Olivos, Mateo 26:39. Pero, ¿cierto?, ojalá pase este cáliz, dice, líbrame de este sufrimiento. Pero rápidamente Jesús dice, pero sobre todo no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué importante, pues, el ejemplo de Jesús. Por eso la gran medicina contra los estados de angustia es ver a Dios como nuestro Padre. Dios es Padre, Dios es bueno, bueno es todo lo que Él hace. Se trata de ser niños ante Dios. Se nos regala, ¿cierto?, un triple sí de Dios. Dios nos da a cada uno de nosotros un triple sí. Un sí bondadoso. Todo lo hace por amor. Un sí personal. Nos ama personalmente. Ya lo decía San Pablo. Murió y resucitó por mí. Y un sí heroico. Entregó lo más preciado, su Hijo unigénito. Pero se trata que también nosotros le demos un triple sí a Dios. Un sí a nuestro camino de vida. Hay tanto que agradecer
a Dios. Hay que acabar con los evidentes. Un sí a nuestro camino de vida, todo lo que ha pasado en nuestra existencia. Un sí también a nuestro camino de cruz, cuando nos ha tocado el sufrimiento. Y un sí, ¿cierto?, a nuestro camino hacia el cielo, el mirar la vida, ¿cierto?, con la mirada de Dios. Por eso tenemos que, para hacer la voluntad de Dios, luchar contra todos los instintos desordenados en nuestra persona, todo aquello que no está en orden. También contra los obstáculos ambientales. Y aquí hay un punto muy importante. Tenemos que manejarnos bien con los medios de comunicación social, con el celular, con el internet, con la computadora. No podemos ser esclavos. Tenemos que manejarlos de manera que no perdamos, ¿cierto?, nuestra vida interior. No perdamos los momentos de silencio. Ya lo decía, ¿cierto?, el fundador de Schoenstatt en el año 1912. ¿Cierto? El hombre de hoy, y ahora más que nunca, tiene un gran vacío interior, porque le falta silencio, le falta meditación, le falta oración. Muchas veces estos medios de comunicación nos hacen demasiado dependientes y no tenemos esos espacios que se necesitan para reflexionar frente a todo lo que nos pasa. En resumen, ¿cierto?, San José vivió el hágase tu voluntad, y por eso nosotros tenemos que hacer todo lo posible por vivir ese deseo de Dios. Algunas preguntas para meditar, para reflexionar. ¿Cómo ha sido mi relación con San José? ¿Cómo ha sido mi relación en mi historia personal? ¿Qué puedo hacer? Segunda pregunta. ¿Qué puedo hacer para crecer en mi amor hacia Él? Y tercera pregunta. ¿Cómo estamos viviendo el hágase en mí tu voluntad? ¿Busco realizar siempre los deseos de Dios? ¿Lo que el Señor quiere conmigo? ¿Me dejo esos espacios para escucharlo? Hay un hermoso libro del padre Humberto Arbantes, Meditación de la vida. Medito todo lo que me pasa. Nada pasa por casualidad. En el mundo, en mi vida personal, en mi vida familiar, en mi vida laboral, nada pasa por casualidad. Pero tenemos que dejarnos los espacios, ¿cierto?, el silencio, para escuchar a Dios. Los dejo meditando sobre todo aquello que hemos estado conversando, sobre San José, sobre hacer la voluntad de Dios como San José, amar a Jesús como San José, amar a María como San José. Así sea.
En esta segunda meditación quisiéramos meditar y reflexionar sobre San José como figura paternal. Él fue un gran padre. Y vivimos una crisis de padres. Vivimos una tragedia del padre. Es la tragedia del tiempo moderno. Como nota interesante, es bueno recordar a Santa Teresita, el Niño de Jesús, Teresita de Lisieux. Ella tuvo un gran padre. Por eso ella decía que cuando rezaba el Padre Nuestro, no sabía si le rezaba a su papá o le rezaba al Padre Dios. Y por eso es tan irrelevante lo que se llama la preámbula fidei. Sin experiencias humanas paternales, no se puede llegar a encontrar a Dios como Padre. Lo natural, ¿cierto?, es importante para lo sobrenatural. Bueno, Jesús tuvo esa experiencia humana en la paternidad de San José. Por eso él podía hablar con tanta fuerza, con tanta convicción de Dios como Padre, porque había experimentado un Padre, había vivido un Padre. Y aquí tocamos algo muy importante, el varón, ¿cierto? El ser del varón es puer et pater en latín, ¿cierto? Hijo y padre. Para poder ser padre, primero hay que ser hijo ante Dios. Y San José fue hijo ante Dios y por eso pudo ser padre de Jesús. Por eso es tan importante también la mujer, el complemento femenino. Ese complemento que tuvo San José con la Santísima Virgen María. Y todo lo que significa el rol de la mujer. Ya lo decía San Bernardo, el hombre se salva a través de la mujer. Y también, ¿cierto?, tenemos que preocuparnos de la mujer. También la mujer está en crisis. Y por eso quisiéramos tenerlo también presente. En Jesucristo, ¿cierto?, resplandece el ideal del varón, hijo y padre. Y San José fue niño ante Dios, como decíamos, y padre para el niño Jesús. El varón que no sabe ser niño ante Dios se endurece y envilece. Y el varón que es niño, ¿cierto?, en su corazón resiste más bien con destreza los embates de la vida. Padre Kenton, el fundador de Schoenstatt, de forma muy simpática, decía que si él hubiera sido sacerdote, hubiera sido psiquiatra. O para sanar a las personas con una sola frase: sí, Padre. En la medida que le decimos que sí a Dios, en la medida que seamos niños ante Dios, vamos a poder superar cualquier problema. Por eso, María tiene que educar al varón en su formación, para que él sea niño ante Dios, para poder ser padre ante los demás. Por eso es tan importante en la renovación del orden cristiano de la sociedad, el nacimiento del Padre, en todos los campos. Una vez le escuché a un presidente de Chile decir algo que me pareció muy, muy atinado. ¿Qué quisiera ser usted?, le preguntaron un periodista. Yo quisiera ser un padre para Chile. Y bueno, se esforzó, fue un muy buen presidente, pero tocó algo muy importante, ¿cierto? Ser padre. Y vale para todo, vale en la política, vale en la empresa, vale en los hospitales, vale para los profesores. Qué importante que los profesores, ¿cierto?, sean padres, madres de sus alumnos, en toda actividad, hasta en el fútbol, ¿cierto? Los grandes entrenadores, ¿cierto?, dicen los jugadores, ¿cierto?, han sido en primer lugar padres para sus jugadores. ¿Cuáles son las consecuencias relevantes de la experiencia paternal humana? En primer lugar, es muy relevante porque la experiencia con el Padre es la primera experiencia de la autoridad y del poder. Por lo mismo, genera también las primeras simpatías o antipatías frente a ella, frente a la autoridad. Yo tenía un amigo sacerdote que trabaja en las cárceles y
Y la primera vez que fue a hacer catequesis a jóvenes delincuentes, dijo lo que se dice en la catequesis: Dios es Padre. Y vio la cara de horror que pusieron esos jóvenes encarcelados. ¿Por qué? Porque tenían malas experiencias con el Padre, ¿cierto? Experiencias de violencia, de alcoholismo, etcétera, que le impedían ver a Dios, ¿cierto?, como Padre. También influye la experiencia del Padre en la autovaloración de uno mismo. De aquí vienen las inseguridades, complejos, dificultades, ¿cierto?, cuando falta esa experiencia paternal. Pues los padres tienen una gran misión. También influye frente a los demás. Influye en la capacidad de fraternidad, porque el hijo inseguro del propio valor y dignidad no solo teme y rechaza al padre, sino que también a los hermanos, a los que considera como rivales. También la experiencia del padre es importante para el trabajo, para no verlo como un castigo, sino como una manera de cooperar con Dios en el mundo. Por eso la importancia de la paternidad en los nuevos tiempos. Tan importante. Ojalá hubiera muchos padres como el papá, ¿cierto?, Santa Teresita del Niño Jesús, como decíamos al comenzar. Pero cuando no ha habido esta experiencia, no se está condenado. Se puede superar. ¿Cómo se supera una mala experiencia paternal, personal? En primer lugar, con otras personalidades paternales. Un tío, un profesor, un abuelo, un sacerdote. Me recuerdo en mi tiempo de Concepción que murió un sacerdote, ¿cierto? Y una persona comentaba que había tenido una muy mala experiencia paternal con su propio padre, que ella había vuelto a ver la luz en el mundo al descubrir la paternidad en este sacerdote recién fallecido. Qué importante, ¿cierto?, tener esa experiencia paternal. También se puede superar a través de la ley del contraste. La mala experiencia paternal humana puede generar un irresistible deseo de paternidad que la conduce hacia Dios como Padre, ¿cierto? Esa carencia lleva a una necesidad de la paternidad. Y tercero, ¿cierto?, se puede superar esa carencia de un buen padre con la propia paternidad, ya sea carnal o espiritual. Conozco muchos padres, ¿cierto?, que han tenido malas experiencias paternales, pero se han hecho padres, siendo ellos padres. También en plano espiritual. Por eso María es la gran educadora de la fe. María despierta el corazón filial que duerme en cada hombre. Ella educa a personas sólidamente cimentadas en el misterio de la paternidad divina. Por eso es tan importantes, estamos en un santuario de Schoenstatt, los santuarios de Schoenstatt. El santuario de Schoenstatt regala la gracia del cobijamiento, que lleva a un Dios que es Padre, y que quiere siempre lo mejor para nosotros. Qué importante, ¿cierto? Y esa es la experiencia que muchos tenemos, ¿cierto?, experimentar la paternidad de Dios en el santuario. Preguntas para la reflexión. ¿Cómo ha sido mi experiencia con el Padre que me dio la vida? ¿U otros? ¿Veo en San José un modelo de padre? ¿Veo en San José un modelo de padre? Si no he tenido una buena experiencia de paternidad, ¿he podido superarla? Quisiera terminar esta meditación comentando la carta del Papa Francisco, Patris Corde, sobre San José, que va muy en esta línea. En primer lugar, la frase introductoria: con corazón de padre, así José amó a Jesús. Después de María, ningún santo ocupa tanto espacio en el magisterio pontificio como San José. ¿Qué rasgos nos nombra el Papa Francisco de San José? En primer lugar, es un padre amado. Siempre ha sido amado por el pueblo cristiano y por muchos santos y santos de la Iglesia.
Padre en la ternura. Quizás, qué importante verlo así. Jesús vio la ternura de Dios en San José, como decíamos. Jesús pudo ser tan tierno, tan cercano, tan paternal, porque había experimentado, ¿cierto?, la ternura en San José. Padre en la obediencia. Cita, ¿cierto?, Mateo 1, 19, 21, Mateo 2, 13, ¿cierto? Uno, ¿cierto?, para que frente al estado de paternidad de María, ¿cierto?, como él se le aparece, ¿cierto?, el ángel, y le dice que es fruto del Espíritu Santo. Y después, como decíamos, cuando huye a Egipto, siempre la obediencia a la voluntad del Padre. Padre en la acogida, qué importante es la acogida. La acogida. José acogió a María sin poner condiciones previas. Pues qué importante es acoger nuestra historia personal. Romanos 8:28. Para los que aman a Dios, todo sirve para el bien. Nada ha pasado por casualidad. Tenemos que saber mirar la vida con la mirada de Dios. Padres también en la valentía creativa. Fue creativo, ¿cierto? Convirtió un establo, ¿cierto?, en un lugar de acogimiento, en un lugar para que naciera Jesús de manos a través de su madre María. Un padre trabajador. Qué importante es todo el mundo del trabajo. San José es patrono de los trabajadores. San José era un carpintero que trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su familia. Por eso tenemos que siempre pedir que exista trabajo, que nos falte el trabajo. Para el hombre es muy importante. Padre en la sombra, ¿cierto? ¿En qué sentido? En la sombra del Padre Celestial. Él fue un representante de Dios en la tierra. Por lo tanto, el mundo necesita padres educadores para lograr que los hijos sean autónomos en su camino de vida. Padres como San José. Preguntas respecto a esta carta de San Francisco, del Papa Francisco. Puede que sea santa con el tiempo, pero todavía no. Del Papa Francisco dice, ¿cuál de estos 7 rasgos de San José quisiera destacar? ¿Cuál quisiera? Por lo menos a mí me llega mucho lo de la ternura. Padre tierno, padre cariñoso, cercano. Y segunda pregunta, ¿cuál rasgo habría que conquistar especialmente en estos tiempos? ¿Qué rasgo habría que conquistar, ¿cierto?, para el padre moderno? Pidamos pues en este día, sábado santo, que tengamos esos momentos de reflexión, de meditación en torno a San José, para que San José nos ayude a amar cada vez más a Jesús, a amar cada vez más a María, y así poder caminar por la vida tal como lo hizo María, fuerte y digna, sencilla y bondadosa, repartiendo amor, paz y alegría. Así sea.